Bueno, otra vez juntos, llegamos a la unidad 4, al módulo 4. Ya estamos terminando la cursada, terminando también la carrera, ¿no? Ustedes están en una de las últimas materias de esta tecnicatura, están terminando, y la unidad 4 es la última unidad de esta materia que estuvimos cursando durante este cuatrimestre. ¿De qué va la unidad 4? Va de la cooperación internacional. Cooperación internacional. Pensamos en cooperación internacional, ¿en qué pensamos? Nosotros estuvimos viendo durante toda la materia el significado de la cooperación, lo que veíamos, lo que creíamos en la universidad que tenía que ver con cooperar, cooperar con otras instituciones, cooperar con el afuera de la universidad, rompiendo esa idea de la universidad como un claustro alejado, ¿no? Donde está el saber remoto, y planteando la cercanía que hay con quien interactúa con la universidad, con lo que está cercano, con lo que está inmediato, con lo que está un poco más allá. Bueno, la cooperación internacional, se lo imaginan, va un poco más lejos y tiene que ver con la cooperación con otros países, instituciones de otros países. Si nosotros pensamos en cómo se puede plantear esa cooperación, bueno, rápidamente pensemos en la movilidad que pueden tener estudiantes, docentes, investigadores, en la posibilidad de hacer seminarios, congresos, de hacer pasantías, ¿no? Y todo esto que tiene que ver con otras universidades o con otras instituciones fuera del territorio nacional es cooperación internacional. Nos planteamos entonces cómo se trabaja la cooperación internacional, qué es lo que se busca. Pensemos de nuevo en las tres grandes funciones, o las cuatro. Vamos a las tres primeras: enseñar, investigar, cooperar, que tiene una universidad. La transferencia y vinculación tecnológica también, y cada vez más, y por suerte. Pero nos podríamos centrar en esas tres. Pensemos en cooperar, y entonces lo que estamos haciendo es cooperar con instituciones de CIA de otros países. Enseñar, entonces pensemos en la movilidad. Vienen estudiantes a la Argentina, a universidades en Argentina, a continuar sus estudios en la Argentina, y entonces estamos enseñando a través de la cooperación internacional, y van estudiantes argentinos a otras universidades del mundo a estudiar. Puede ser una materia, un cuatrimestre, puede ser un periodo de su carrera que dure un par de años, según qué acuerdos de cooperación exista entre las universidades. Pensemos en investigar. Miren, un tema: investigar una nueva vacuna para un determinado virus. Podemos pensar en lo que nos está pasando en el mundo hoy día. Entonces, investigar para una determinada vacuna. Imagínense el atraso que significaría que en paralelo se inicien investigaciones sobre un mismo mal, y podemos ir al famoso COVID-19 en distintas partes del mundo, sin conexión entre esas investigaciones, entre esos equipos de investigación. Entonces, vamos un poco más allá y pensemos que podemos hacer acuerdos de cooperación internacional para acceder en distintas investigaciones, para acceder a conocimientos y ir compartiéndolos. Uno piensa que eso ya existe independientemente de los acuerdos interinstitucionales, internacionales, como por ejemplo las revistas de divulgación científica, donde se pueden ir mostrando avances, los papers que se van comunicando, etc. Pero todo esto tiene que ver con la cooperación internacional. Vimos en el módulo anterior, en la unidad anterior, convenios.
distintos convenios que se podían hacer entre las instituciones, cómo eran esos convenios, en qué forma se planteaban, qué diferencia había entre los convenios marcos, los específicos, etc. La cooperación internacional es un poco más de lo mismo, es decir, dos instituciones dentro del territorio nacional cooperan y firman convenios de trabajo para esa cooperación. Ahora lo hacen dos instituciones de distintos países, una universidad argentina, supongamos, en nuestro caso la Universidad de Lanús, en el caso de las universidades en las que ustedes trabajen, cada una de esas universidades firma un convenio con una universidad, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Autónoma de México, etc. Va a ser un convenio de cooperación internacional. Con una cooperativa, con una industria, ¿no? Podemos hablar de pasantías, por ejemplo. Llegamos a un acuerdo en un seminario, en un congreso. Ahora estamos todos acostumbrados al uso de la plataforma, de distintas plataformas, como Zoom, Jitsi, etc., Google. Entonces, hacemos un congreso, un seminario, con personalidades de las universidades argentinas y de universidades de otras partes del mundo. Llegamos a un documento después de trabajar durante esas jornadas, a un documento y decidimos publicarlo y que esa publicación sea entre estas instituciones. Son relaciones de cooperación internacional. Cooperamos en la publicación de trabajos, cooperamos en las investigaciones, cooperamos en la enseñanza. Para esto, las universidades tienen áreas dedicadas a la cooperación internacional, para hacer direcciones, etc. Áreas de cooperación internacional. Entonces, ¿qué se trabaja de estas áreas? Bueno, los convenios, por ejemplo, con estas instituciones, cómo se arregla la movilidad de los estudiantes, de los docentes, de los investigadores, qué ocurre con los programas de becas, con los programas de financiamiento de distinto tipo. El planteo de acuerdos, las necesidades, canalizar las necesidades. Ustedes imaginan que determinada carrera dentro de una universidad encuentra en otra universidad, en otra parte del mundo, un trabajo que coincide y que suma en la formación a sus estudiantes y entonces quiere llegar a acuerdos con esa universidad. Empieza un intercambio de información, se avanza en acuerdos y hay un área de cooperación internacional que después se puede ocupar de canalizar toda esa necesidad que tiene la carrera para poder llegar a que las dos instituciones se sienten a una misma mesa, virtual o no, y entonces puede existir un acuerdo de cooperación internacional entre las instituciones y entonces podamos tener, supónganse, estudiantes argentinos que viajen, como les decía, o de esa universidad extranjera que vengan a estudiar a la Argentina. Eso se ocupan las áreas de cooperación internacional. Hay distintos tipos de programas para movilidad estudiantil que tienen financiamiento en distintos, como les decía, en proyectos de becas que pueden ser gubernamentales o privadas, en distintos proyectos de investigación a los que se aplica. Entonces se presenta si es de interés del área que financia ese proyecto de investigación, entonces aparecen los recursos necesarios y esos recursos pueden permitir este tipo de cooperación internacional. Ahora, ¿qué ocurre con la movilidad de los estudiantes? ¿Cómo se llega a la movilidad de un estudiante? Les decía, una carrera determinada de una universidad en Argentina, y a modo de ejemplo lo digo, encuentra en una universidad del extranjero una similitud, algo que suma, que aporta a la formación de sus estudiantes, y entonces existe la posibilidad, les había dicho antes, que un estudiante argentino estudie
en el extranjero. ¿Y cómo estudia? ¿Cómo hace? Bueno, tiene que haber acuerdos previos de compatibilización de los sistemas educativos de las dos universidades, de las dos carreras, según cómo sea la distribución, algún sistema de acreditación, ¿no? Entonces, viajo, voy a cursar tales materias y esas materias me van a permitir acreditar tantas horas, supongamos, y entonces cubrir en una currícula de optativas, cubrir las optativas que tenía pendientes. O tal materia, imaginemos una de ejemplo, que fácilmente traspasa fronteras, matemática aplicada a tal carrera. Bueno, la verdad es que si esa materia la rindo en una universidad o en otra, las matemáticas son las matemáticas, ¿no? Entonces ahí es fácil un sistema de acreditación. Entonces hay tabla de equivalencias, hay transferencia de créditos, hay sistemas de acreditación, hay currículas flexibles, ¿no? Hay muchas carreras y muchas universidades que plantean sus carreras de manera flexible, ¿no? En donde ocurre mucho en los posgrados, es muy fácil en un posgrado que sea así, pero también hay en el grado. Y entonces las áreas de cooperación internacional trabajan en todo eso para llegar a esos acuerdos, para que después los estudiantes puedan plantear, los estudiantes o los docentes, etcétera, ¿no? Los investigadores puedan plantear este tipo de cooperación. ¿Quiénes interactúan en todo esto? ¿Quiénes son los actores de todo esto? El Ministerio de Educación, en el caso nuestro, en el caso de la República Argentina, digo, el Ministerio de Educación de la República Argentina, la Red de Cooperación Internacional de las Universidades Nacionales, existe tal red, y por supuesto las instituciones, las universidades, tanto públicas como privadas, son los actores que intervienen en la cooperación internacional de universidades. Bueno, un planteo, un pantallazo, una generalidad sobre el módulo 4 de cooperación internacional. Los invito ahora a leer el módulo como vienen haciendo hasta acá, como hicieron con los 3 anteriores. Hay algunas preguntas, ¿no?, a modo de ejercicio para ir haciendo en la seguidilla del módulo, y ya nos vamos a encontrar en poco tiempo más con el final, ¿no?, de la materia. Mucha suerte y cualquier cosa, acá estamos.